Hay hasta una materia en las escuelas que se llaman historia. Se llama historia a la existencia del hombre desde que el hombre aprendió a escribir. Cuando el hombre aprendió a escribir, entonces empezó la historia. Cuando los hombres no sabían escribir, a ese periodo se le llama la prehistoria. Pero la historia empezó cuando el hombre supo escribir. La Biblia nos narra muchas cosas muy antiguas, y el modo de hablar de la Biblia en el Antiguo Testamento, pues aún en el Nuevo, no es como nosotros hablamos. Nosotros tenemos nuestra manera de contabilizar y colocar los acontecimientos de las situaciones, circunstancias de los pueblos, o de los reyes, o de los hombres, o de los sabios, los inventores, los grandes músicos. Tenemos manera de ponerlos dentro de la historia, porque ya universalmente hay una contabilidad. Y antiguamente no era así, no había una contabilidad universal. Cada pueblito, cada tribu, cada nación contaba como podía, pero no contaba con nosotros del 1 al 2000. Estamos ahorita en el 2001. No contaban así. Y sabemos que antes de Jesucristo hay una historia de 4000 años. Y regresivamente se cuenta 1, 2, 3, 4, se va contando, pero hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6 antes de Cristo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 después de Cristo. Esa es la manera como contamos. Por eso en la Biblia no tenemos muchos datos de fechas, excepto en la forma en que la gente llevaban su relación histórica. Vamos a estudiar entonces en esta ocasión, en el libro de Isaías, capítulo 6, en los versículos del 1 al 13, lo que llamaríamos la visión de un Dios santo. La visión de un Dios santo. Isaías, capítulo 6. Leemos juntos el versículo 1, todos juntos. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Aquí nos dice, allá por el año 850 antes de Cristo, vivió Usías, porque no había contabilidad. Dice, yo quiero platicarles algo que me pasó. ¿Cuándo me pasó? El día que murió el rey Usías. Esa era la forma de relacionar lo que vio, una visión. Dice ahí, en el año que murió el rey Usías. Ese es el punto de referencia. Cuando murió Usías, yo vi esto. Pero uno ni sabe cuándo murió, porque no había contabilidad. Hay pasajes en la Biblia que dicen, esto pasó después del gran terremoto, porque hubo un gran terremoto, o antes del terremoto, pero ya terremoto es el punto de referencia, y cuando va a contar algo más adelante ya buscará otro punto de referencia. Por ejemplo, se dice de un rey, y este rey comenzó a reinar, no dicen qué año porque no se contaba, comenzó a reinar cuando, estoy hablando digamos del reino del sur, Judá, cuando el reino del norte, donde estaba Jotam, cuando llevaba 20 años de rey, entonces este empezó a reinar. Entonces la contabilidad del punto de referencia era el rey del norte, que ya llevaba 20 años y este empezó. Y así eran las referencias, no había la contabilidad como la tenemos ahora. Fue después cuando hubo dos personas, entre ellas el emperador Juliano, allá por el año 400, ahora ya podemos decir 400, porque Juliano dijo vamos a marcar la historia. ¿En qué forma? Con el nacimiento de Jesús. Cuando nació el Señor Jesús, se cuenta año cero. Y entonces Jesús va creciendo 1 año, 2 años, 3 años. Entonces el emperador Juliano vivió en el año 400 después de Cristo. Y también hay acontecimientos, por ejemplo, en el año 400 antes de Cristo fue cuando vivió Esdras. Y ya vamos situando a las personas. Bueno, este comentario sirve, hermanos, para que vean qué interesante es la historia y cómo Dios tiene diferentes maneras de contar. Hay algunos que han traído su contabilidad desde muy atrás, como los chinos. Inclusive los judíos, como no creen en Jesús, ellos llevan su contabilidad corrida. Ellos están viviendo más o menos en época nuestra
pero le llaman al año 5.000, etcétera, o 4.000. Tienen sus contabilidades, pero esos son algunos pueblos. Y la mayor parte de los pueblos tienen otra manera de contar las cosas. Pero ahora Jesucristo es el punto de referencia para contar toda la historia de todos los pueblos, cronológicamente, del uno en adelante, progresivamente, o del uno hacia atrás, regresivamente. Bueno, cuando murió el rey Usías, que ahora se puede decir que ahí murió, dice Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Esa fue la visión. Yo le puse como título, la visión de un Dios santo. La visión de un Dios santo. Las características que da aquí son de ese maravilloso Jehová, Dios de los ejércitos, Señor nuestro, Creador de los cielos y de la tierra. ¿Cómo lo vi? En un trono alto. Algunos suponen que el trono alto estaba arriba del templo en el espacio, pero hay otra manera de verlo que la visión de Isaías es que había una puerta a donde solamente entraban los sacerdotes y luego había una cortina y la visión de Isaías es que no existía esa cortina, se veía el Santo Santísimo, el arca, y allá en el lugar santísimo del tabernáculo o del templo, allí vio al Señor sentado en un trono. Dice ahí cómo lo describe, el trono estaba alto, más alto que lo común, sublime, y las faldas, porque como los reyes siempre traían sus mantos, con sus faldas, llenaba el templo. Me imagino como las novias que se lucen. Hace poco una novia que tenía creo como 19 metros de largo la cola, creo que se refiere a la de Nueva York, pero entonces el Señor Jesucristo, pues la visión del Dios que Él ve, tiene un manto que llena todo el templo. El manto de su gloria, de su poder, de su magnificencia, así lo describe Isaías. Por encima había serafines. Los serafines son uno de los seres celestiales en la escala de ángeles, arcángeles, serafines, querubines. Y los serafines los describen como seres angelicales preciosos, santos, santísimos. Los ángeles celestiales son perfectos, no hay ninguna mancha, ninguna arruga, ningún error, ningún pecado. ¿Y cómo lo describe? Como con 6 alas. 2 alas tapa sus pies, 2 alas tapa su cara, y con 2 vuelan. Y ahí están en torno de aquel que está sentado en el trono. La primera vez que oí de estos serafines, pues por razón natural uno compara lo que va uno aprendiendo con uno mismo. Y cuando supe que los serafines eran de las jerarquías más altas del cielo, y que serafines impecables, santísimos, puros, para estar delante de Dios se tapaban los pies, porque los pies, después de todo lo que anda siempre en el piso ensuciándose, y taparse el rostro, porque ellos son muy santos, pero el que está sentado en el trono es más santo todavía. ¿Qué tan perfecto no será ese que está sentado en el trono? Que los serafines se tapan su cara, no sintiendo dignidad, no sintiéndose con el derecho de verlo, se tapan su cara, tapan sus pies, y mientras vuelan allí, lo adoran, lo glorifican. Y uno se pregunta, ¿y dónde quedamos nosotros? ¿Dónde quedamos nosotros? ¿Cuán grande debe ser nuestro respeto, nuestra admiración, nuestra reverencia al nombre de Dios? Nombre de Dios es sinónimo de Dios mismo. Santificado sea tu nombre, sea santificado tú, Señor. Que así te consideres santo, santo, santo. Esa fue la visión de un Dios santo, tan santo que los serafines tienen que cubrirse su rostro. En el versículo 3 hablan de lo que ellos decían, da la expresión de que eran voces altas. Cuando dice voces quiere decir gritos. Nomás que no quiero pensar que eran gritos, pero voces fuertes. Entonces, el uno al otro daba voces, se decían ellos, santo, 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 3 veces santo, Jehová de los ejércitos.
Toda la tierra está llena de su gloria. Aquí está hablando, en este libro, está hablando de la Trinidad. Las doctrinas en torno a Dios aparecen desde Génesis, pero muy pálidas. Conforme va pasando el tiempo y la historia, se va revelando Dios más y más y más y más. ¿Cuánto tiempo pasaría para que el hombre se diera cuenta que en la divinidad había tres personas? Desde tiempos de Adán ya sabían que había personas, varias, porque dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen cuando lo creó, y ese hagamos es plural, pero no sabía cuántas. Y entonces se va revelando, Dios se va revelando, y aquí en este pasaje Dios se revela un poco más. Tres personas. ¿Cómo son? Eso ya se revela en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús, el Hijo de María, la segunda persona de la Trinidad que se hizo carne, aparece bautizándose, se oye una voz del cielo, este es mi Hijo. Entonces ya son dos personas, el que se bautiza, el que lo reconoce como Hijo en el cielo, y luego dice que una como figura de paloma vino y se paró sobre él, que es el Espíritu Santo. Y entonces ya sabemos que Dios existe en tres personas. Y luego nos va revelando más, para enseñarnos que esas tres personas son un solo Dios. Las mismas en sustancia, iguales en poder y en gloria. Esto que acabo de repetir es del catecismo, que Dios existe en tres personas, las mismas en sustancia, iguales en poder y en gloria. Y entonces, yo quisiera que hagamos un repasito aquí, cómo Isaías, en esa visión que tuvo gloriosa del Dios magnífico, estaba ahí la Trinidad. Vamos a ver, en primer lugar, dice que vimos serafines, criaturas celestiales, y mencionan tres títulos. En el versículo 1 dice, vi yo al Señor. Ahí está un título. En el versículo 3 dice que el Señor se llama Jehová de los ejércitos. Ahí está otro nombre. Primero Señor y luego Jehová. En el versículo 5 al final, han visto mis ojos al Rey. Y ahí está otro nombre. Entonces dan tres nombres, Señor, Jehová y Rey. Lo cual nos hace pensar en esa Trinidad. ¿Por qué dicen santo, santo, santo? Pues está hablando de las tres personas. El Espíritu Santo, así le llamamos Espíritu Santo, pero el Padre también es Espíritu Santo. Y el Hijo también Espíritu Santo. Un Espíritu Santo que vino y se hizo hombre para redimirnos. Pero los tres son Espíritus Santos. Entonces, santo, santo, santo. Glorifican, bendicen, exaltan a la Trinidad. Estas palabras de Isaías, Jesucristo las menciona en Juan 12. Las menciona como que Él es del quien se está hablando. Y luego en el libro de los Hechos 28, Pablo dice, como el Espíritu Santo dijo, y está hablando de este pasaje. Son referencias. Entonces, Cristo dice de Él, el Espíritu Santo fue el que lo dijo, y aquí el Padre está haciendo el relato. Ahí está otra vez la Trinidad. Cuando Isaías vio al Señor, estaba sucediendo algo que en un sentido estaba prohibido, ver a Dios. Por eso es que el arca de Dios, donde estaban dos serafines de oro y en medio la luz que era Dios, solamente podía entrar el sumo pontífice, solamente Él, y una vez al año, y con la sangre que simbolizaba la sangre de Cristo. Porque había un velo, y a ese velo detrás no entraba ningún sacerdote, ningún levita. Inclusive cuando tenían que cambiar en el desierto, que iban cambiando esa como casa de campaña, los que cubrían esa arca donde estaba Dios, tenían que ir de espaldas y cubrirle, taparle, porque es algo tan sagrado, tan especial, que no debían de verlo. Y ustedes saben lo que pasó con Urías, con Usa, cuando tocó el arca, cuando estaba en manos de los paganos, y cayó muerto, porque es un lugar representando al Dios Trino, Dios vivo y verdadero. La tradición dice que Isaías fue aserrado, es decir, lo partieron, fue aserrado. En Isaías se habla de cómo murieron muchos santos, murieron de diferentes maneras.
Y inclusive menciona algunos aserrados. Se piensa que desde que él empezó a predicar y a contar lo que había visto, le empezaron a tomar coraje muchas gentes y finalmente lo mataron, lo acusaron de profano, pero Dios se le reveló a él. Pero así son las cosas. La gente muchas veces no entiende por qué decimos algunas cosas y nos atacan, porque quizá los ofendemos con lo que decimos, pero son cosas que Dios nos ha revelado. Otra lección de este pasaje es que Dios, como es santo, porque la visión es de un Dios santo, Dios, para cumplir sus planes y llevar adelante sus decretos, escoge personas santas, limpias, vasos purificados. No escoge a cualquier persona. Inclusive el mismo Isaías, antes de ser un predicador, un profeta, un mensajero, Dios le dio la experiencia de una limpieza. Vamos a ver esto en los versículos 5, 6 y 7, todos juntos. Entonces dije, ay de mí que estoy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando hermanos en medio del pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Cuál es la expresión de Isaías? Ya estoy muerto, ya estoy muerto. Soy hombre muerto, porque he visto la gloria del Señor. Soy hombre muerto. Como Pedro cuando vio al Señor Jesucristo y le vio hacer el milagro de la pesca, cayó de rodillas aparte de mí porque soy un hombre pecador. Qué bonita experiencia, y todos los cristianos lo hemos tenido. Quien no ha tenido esa experiencia está lejos de la verdad. ¡Ay de mí que soy muerto! Como con ganas de desaparecerme. Ya que me desaparezca, estoy muerto. He visto esto, no debería haberlo visto. Pero Dios lo estaba preparando para algo. Y entonces uno de los serafines vino y tomó un carbón y le quemó los labios, porque él reconocía mucho que su boca manifestaba el pecado del corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Y entonces le quemó los labios, pero era un quemar del espíritu, de tal manera que él fue limpio, fue purificado. Dice que tomó del altar, se fijaron ustedes allí, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar, porque el altar era el lugar donde se sacrificaban los animales para agradar a Dios. Ahí se derramaba la sangre de los animales, y todos esos animales derramados allí estaban anunciando al Cristo que iba a morir en la cruz y derramar su sangre. Entonces el altar y Cristo son sinónimos. Uno es la profecía y el otro el cumplimiento de la profecía. Uno es el anuncio y el otro es la realidad manifestada. Quiere decir que cuando tomó un carbón del altar, estaba tomando aquello que había sido manchado con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y entonces es Cristo mismo, con su sangre, que llega y toca los labios de él y lo purifica. Todo eso coincide con el Nuevo Testamento cuando dice la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esta experiencia es nuestra, hermanos. Dios nos ha purificado. Dios nos ha lavado con la sangre del altar. El altar del Monte Calvario, donde derramó su sangre Jesús. Y Jesucristo con su Espíritu Santo ha tomado esa sangre para aplicarla a nuestra boca, a nuestros ojos, a nuestros oídos, a nuestras manos, a nuestro cuerpo entero, a nuestro corazón, a nuestras emociones, a nuestros pensamientos. Y todos hemos sido purificados. Y ninguno que no haya sido purificado podrá ser mensajero de Dios. Por eso que usted y yo somos mensajeros de Dios. Los cristianos somos profetas. Somos predicadores, somos evangelistas, somos maestros. Porque hemos tenido este encuentro con Jesús. Hemos sido lavados, purificados con su sangre preciosa. Y una vez purificados, estamos listos para que Dios diga, ven. Vamos a ver esto en los versículos 8 y 9, todos juntos. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré?
¿y quién irá por nosotros? Y entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Ya él ya estaba purificado, ya no era aquel que podía decir, ay de mí que soy muerto. Después lo matarían por esa visión, pero ya no iba a ser muerto por haber visto al glorioso Dios. Ay de mí que soy muerto. No, ahora dice, Señor, envíame a mí. ¿Se fijan en la forma plural en que habla allí Dios? Después oí la voz del Señor, tan singular, que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Dios tiene esos jueguitos de palabras. Él es uno, pero Él es tres. ¿A quién enviaré? Singular, está hablando el Dios Trino. ¿Quién irá por nosotros? Está hablando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿A quién enviaré? ¿Y quién nos irá? Y entonces Isaías dice, a mí, envíame. Qué bella disposición de Isaías. Hay tanto que decir, pero oigan esto, desde el capítulo 40 en adelante, el lenguaje de Isaías es muy sublime. Es de lo más maravilloso que hay en la Biblia. Lleno de poesía, lleno de literatura. Qué hermoso escribió Isaías. Siempre hay un cambio en la manera de hacer las cosas, antes de Cristo y después de Cristo. Porque también nosotros somos una historia, y también nuestra historia la divide Cristo. Vidal Valencia, antes de Cristo, era así y así, así. Pero este mismo hombre, después de Cristo, llegó a ser así y así y así. Esa es su historia, hermano. Un hombre nuevo, purificado, lavado en la sangre del altar, para cumplir lo que Cristo dijo, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Señor, les bendiga.